conserva como tradición y fortaleza en el ámbito laboral que los sindicatos del país están agrupados en una sola central sindical histórica, la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, que así debe continuar luchando por la justicia y los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Una lucha unitaria que ganaron con el esfuerzo y el liderazgo de grandes hombres que desde una gran diversidad de pensamiento colocaron la unidad como la base martiana de alcanzar los grandes objetivos de la patria, porque los trabajadores encabezan ese sitial principal como creadores de los bienes, los servicios, la defensa del país, que son la base de la riqueza y preservación de la nación. La Confederación de Trabajadores de Cuba se convirtió después de 1959 en la Central de Trabajadores de Cuba Revolucionaria, que bajo el programa del Moncada y la Constitución de 1940 recuperaría la democracia, la soberanía, la independencia y la libertad. El 1 de mayo de 1959, los cubanos conmemoraron y celebraron el Día Internacional de los Trabajadores en un ambiente de libertad, alegría y esperanza de un pueblo redimido, con un desfile que duró 14 horas y reunió a más de 1 millón de trabajadores acompañados por el pueblo. Fue un 1 de mayo que dio inicio a las grandes concentraciones que estamos los cubanos y el mundo acostumbrados a ver desde Cuba. El 1 de mayo de 1959, a solo 5 meses del triunfo, fue el desfile más espontáneo, representativo y libre convocado por la Confederación de Trabajadores de Cuba Revolucionaria, la CTR, representada por las 33 federaciones nacionales por sector y por las 6 centrales sindicales provinciales y conducidas por los dirigentes sindicales surgidos de la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista. Para los trabajadores cubanos, este 1 de mayo de 1959 representó recuperar los derechos y conquistas que se habían perdido durante la dictadura batistiana y el mujarismo dentro de la CTC, recuperar la esperanza de un proceso que trajera nuevas reivindicaciones y nuevas propuestas de construcción de una sociedad democrática, representativa y autogestionada por los trabajadores, los empleadores progresistas con responsabilidad social y el Estado democrático que daba sus comienzos. Entre los testigos de excepción vive el dirigente del proceso revolucionario, el expresidente cubano Raúl Castro Ruz, que tuvo una participación destacada en el evento junto a otros miembros del gobierno, que dijo ese día: nuestra revolución, como lo planteara Fidel, es para realizar la igualdad de todos los cubanos sin distinción de razas o colores, con el derecho de todos a trabajar, vivir y superar y a convivir como hermanos en esta bella isla. Podemos decir que vamos a realizar los sueños de Martí. Tenemos que marchar todos unidos, el pueblo, los trabajadores y el ejército rebelde, para defender la libertad conquistada, enfrentar a los enemigos y lograr el progreso social. En ese acto, el comandante Raúl Castro informó al pueblo que Fidel no estaría presente, pues en esos momentos se encontraba realizando una visita por tierras de América. El 2 de mayo de 1959, en Buenos Aires, Argentina, pronunció un discurso en el Congreso Económico de los 21, en el que propone la creación de un mercado único latinoamericano. Después, Fidel visitó Brasil y Canadá. Las conclusiones de aquel 1 de mayo las hizo Raúl, donde expresó que el futuro que anhelamos para nuestro pueblo no llegará en bandeja de plata, el camino será duro y ese porvenir hay que conquistarlo a base de lucha, sacrificio y fe.
Por otra parte, en Camagüey, el orador fue el comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán. En sus palabras, el héroe de Yaguajay acuñaba: los trabajadores quieren las armas y nosotros, el ejército, se las vamos a dar, porque los trabajadores son iguales a los de este ejército rebelde. Al mismo tiempo, en Santiago de Cuba, le correspondió hablar ese 1 de mayo al comandante Ernesto Che Guevara, quien afirmó: por vez primera en América Latina, el pueblo desfila con sus fuerzas armadas. Confiemos que así será en el futuro. Han transcurrido 65 años de aquel gran día de júbilo para toda Cuba, proceso que comenzó a desdibujarse cuando la CTC cambió su estructura, la cual se sumó al respaldo del proceso revolucionario de manera incondicional, abandonando el principio de la unidad en la diversidad y el respeto a las minorías, que condujeron a una fractura que inició una etapa de grandes contradicciones que produjeron sabotajes a la economía, asesinatos, la lucha armada en el Escambray y otros lugares del país, que tuvo como resultado la invasión a Playa Girón. La historia es conocida hasta hoy. Comenzó una etapa de enfrentamiento sin cuartel entre Cuba y Estados Unidos, caracterizadas por las sanciones, el bloqueo y otras medidas que de alguna manera han sido el baluarte principal de la resistencia cubana ante las pretensiones desde el exterior por cambiar el régimen y el gobierno en Cuba. En la actualidad, Cuba y sus trabajadores enfrentan el conflicto más agudo y complejo de su historia. Por un lado, debido a la naturaleza de su sistema político y a la incertidumbre del proceso de sucesión-transición. Esto origina una gran carga de temor y dudas para el futuro, por lo que es necesario cambios radicales de las estructuras sociales, económicas y políticas. Es incuestionable que la actual crisis de Cuba reclama con urgencia transformaciones sustanciales. En este proceso se requiere que la fuerza vital de la acción colectiva del movimiento de los trabajadores juegue un papel protagónico y orientador para darle el verdadero contenido que satisfaga las necesidades reales del pueblo a través del ejercicio de una genuina democracia con el reconocimiento a la dignidad de la persona humana, el respeto pleno a los derechos humanos universales y los derechos laborales que son inalienables e indivisibles. Ante esta realidad tan injusta como traumática, se exigen las definiciones sobre las cuales elaborar las bases fundamentales comunes que nos unan como pueblo y nación y sirvan de orientación al complejo proceso de cambios democráticos. Por eso, la importancia del rol del movimiento de los trabajadores cubanos, que reconoce sus raíces históricas en la lucha permanente de la clase trabajadora por los principios y valores de la nacionalidad cubana y de la lucha clasista de la clase trabajadora. Los cambios parciales comenzaron desde 1994, pero han sido insuficientes, regulados a una gradualidad interminable, cambios que son inevitables porque a ellos se suma la situación internacional que los acelera, como la profundización de la guerra económica y las sanciones de Estados Unidos. Los cubanos que circunstancialmente viven en la diáspora deben asumir la responsabilidad común de integrarse a un proceso de transición que tiene como principal enemigo el statu quo, que vive del conflicto, generando los mitos y vicios para que no cambie nada. La sociedad, como conjunto de los seres humanos, lucha y actúa por soluciones integrales. La economía no se puede aislar de lo social y de la política. Más aún, no se puede realizar sin una ética social transformadora de la situación actual para bien de todos los cubanos. Pero el gobierno debe demostrar su voluntad hacia cambios democráticos, poniendo en libertad a los presos políticos y abrir los espacios para que el pueblo y la oposición democrática puedan expresarse, crear
y actuar. Es indispensable para el proceso de cambios democráticos que la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, recupere las bases sobre las que fue creada en enero de 1939, de ser la central unitaria, democrática y pluralista, autónoma e independiente, que represente a todas las expresiones sindicales sin temor a represalias y que se constituya en una base para la democratización y el desarrollo de la sociedad cubana. Es la hora de hacer un llamado a todas las organizaciones en Cuba y en el exterior para consensuar y concertar una propuesta común básica de cambios democráticos, desarrollo integral sustentable, reconciliación nacional, que nos permita superar el presente y devolver a nuestro pueblo la esperanza, la fe en el futuro.